Yo recuerdo una vez iniciando en el evangelio y estaba pasando una situación, porque todo aquel que es bautizado a sus inicios pasa por el desierto, hermano. Todo el que llega al evangelio y recién bautizado pasa como por ese desierto de la tentación. Y ahí estaba yo en un quinto piso sin saber qué hacer. Me habían acontecido cosas y resulta que yo escuché una voz que me dijo: tírese abajo. Jesús vino a libertar al cautivo. Él vino a pregonar libertad. Hay libertad. El Señor vino a eso, a libertarnos, hermanos. No importa las ataduras que tenga de Yemayaba, Balao, hermano, nuestro Cristo es mucho más grande y más poderoso. Un aplauso al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición es poder estar otro jueves más en la presencia del Señor. Señor Jesús bendiga a cada hermano y hermana que nos acompaña en esta preciosa noche y los hermanos que nos ven por las redes. Vamos a la palabra del Señor, mis hermanos. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer desde el verso 3 hasta el verso 5. Cuando lo tenga puede decir amén. Amén, gloria a Dios. Todos lo tenemos. Amén. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. 1, 2 y 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Puede sentarse, hermano, dando gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermanos, quiero hablar por unos minutos acerca de la mente, el campo de batalla. Amén. La mente, el campo de batalla. Todos en la vida hemos hecho compromisos de cualquier índole, algunos los hemos respetado y tal vez cumplido, pero han habido algunos de los cuales no supimos mantener, y los compromisos que no cumplimos o que cumplimos nos trajeron satisfacción y beneficio. Pero los compromisos que incumplimos o dejamos a media nos trajeron vergüenza y pérdida. Y como su amigo, su siervo, que le sirve aquí con toda diligencia, yo les aconsejo y les sugiero que hagamos compromisos con Dios. Hermanos, debemos hacer compromisos con Dios. Porque el Señor ha hecho compromisos con nosotros y todo lo que ha prometido, Él lo ha cumplido. Y todo lo que se ha comprometido con nosotros, Él lo ha sostenido. Y a nadie más en el mundo le conviene hacer compromisos con Dios que a usted y a mí. Puesto que lo que vamos a recibir del Señor van a ser bendiciones. Amén. Y qué bueno sería hacer compromisos como Enoc. Génesis 5:23 nos dice que fueron los días de Enoc 365 días. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc caminó con Dios porque él estaba de acuerdo con Dios.
Y recuerde, mi hermano y hermana, que la Biblia dice que andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Enoc estaba de acuerdo con Dios, con sus mandamientos, su palabra, con lo que Dios exigía. Él se puso de acuerdo con Dios. Y esto es algo hermoso, que cuando usted y yo caminamos con Dios es porque estamos de acuerdo con Él, con su palabra, con lo que Él estableció. La Biblia habla acerca de Enoc en Hebreos 11:5, que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Porque le traspuso Dios, es decir, se lo llevó. Y dice que y antes que fuese traspuesto, que Dios se lo llevara, dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, que para que usted y yo caminemos con Dios tenemos que agradar a Dios. Qué bueno sería hacer compromisos como Moisés en Hebreos capítulo 11 y el verso 24. La Biblia nos habla acerca de que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Recuerde que la hija de Faraón fue quien se encontró a Moisés siendo un niño en el río. Dice que él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, es decir, el sacrificio, la humillación de Jesucristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dice que por la fe dejó a Egipto el mundo, no temiendo a la ira del rey, que es tipo del diablo, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y él prefirió a Dios a su pueblo, aunque esto representara tener que privarse o gozarse de los supuestos deleites temporales del pecado, aunque esto represente reducir el número de sus amistades e incluso el número de los miembros de la familia. A veces pasa que la familia nos hace a un lado por conocer de este evangelio precioso. Y aunque esto represente tener que perder amigos, incluso ciertos beneficios que nos pueden traer algún trabajo o un estatus como lo tenía Moisés. Moisés tenía beneficios, pero él prefirió mayores riquezas, el vituperio de Cristo, la humillación, la deshonra, que los tesoros de los egipcios, es decir, lo temporal, porque tenía su mirada puesta en el galardón. Es decir, él se sostuvo como viendo al invisible. Esto es fe. Pero hay personas que no quieren comprometerse con Dios, ni ponerse serios o comprometidos de corazón, con verdad, con integridad, con sinceridad, con respeto. Pero la pregunta es ¿por qué? Cuando estaba orando, Dios puso este mensaje tiempo atrás en mi corazón, y la respuesta del por qué no nos comprometemos con Dios o no damos ciertos pasos de fe en obediencia a Dios, ni le creemos como deberíamos, sino que dudamos, es por nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad. Amén. Vemos que entramos, cuando entramos, o yo llevo tiempo en este evangelio, no mucho, y de lo que he servido al Señor y he estudiado su palabra, más me percato de la importancia de los pensamientos y de las palabras. No importa cuánto conocimiento tengamos al respecto, siempre hay nuevas cosas que aprender en Dios. La palabra de Dios es como un mar insondable, hermanos. Y sabemos que hay cosas que usted y yo sabemos, pero hay que refrescarlas. Vemos lo que dice 2 Corintios 10, 3 al 5, dándonos a entender, porque aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas de este mundo, o como las hace el mundo con las armas de este mundo. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino de derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y es necesario llevar cautivo nuestros pensamientos que no son de Dios a la obediencia a Cristo. Es decir, hermanos, que usted y yo tenemos batallas que se libran en nuestra mente.
Por eso dice la Biblia en Proverbios 23, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, mas su corazón no está contigo. Hay personas que están con nosotros, comparten con nosotros, pero emocionalmente están alejados de nosotros. Y una de las cosas que debemos tener muy claro, y es que en la mente se liberan todas las batallas. Tal vez algunos de los que estamos aquí estuvimos batallando para llegar aquí. Tal vez algunos esta mañana nos costó levantarnos para orar, doblar nuestras rodillas o incluso leer la palabra de Dios. Tuvimos batallas mentales. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Aleluya. ¿Cuántos son del Espíritu? Si usted es del Señor y del Espíritu, usted piensa en lo espiritual. Amén, porque la mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, ni las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Nuestros actos son el resultado directo de nuestras ideas, pensamientos. Si tenemos una mente negativa, tendremos una vida negativa. Y constantemente debemos hacer un ejercicio muy importante, y consiste en pensar qué estoy pensando. Sí, hermano, lo vuelvo a decir, este ejercicio consiste en pensar qué estoy pensando. O sea, analizar a conciencia nuestros pensamientos. Si alguna vez se ha detenido usted, no sé, a pensar qué está pensando y analizar de dónde vienen esos pensamientos para canalizarlos, si son de Dios o son del enemigo, del mundo o de esta carne, del yo. Porque el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Algunas veces vivimos yo y nos volvemos un yo. Pero Cristo no vive en nosotros, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si nos descuidamos en un instante, vamos a pensar cosas que no convienen y no vienen de Dios. Los 10 espías, 12 fueron a mirar la tierra, a espiarla. 2 trajeron buen reporte, 10 trajeron mal reporte. Dijeron, esa tierra no es buena, hay gigantes de Aná, y nosotros éramos como langostas a su parecer. Es decir, que esta gente tenía mentalidad de insecto. Y hay gente así con mentalidad de langosta. No como Josué y Caleb, tenían mentalidad de que tenían un Dios grande. Ellos dijeron, nosotros nos los vamos a comer como pan. Ojalá usted le diga los problemas gigantes, no los voy a comer como pan. Esa deuda nos la vamos a comer como pan, porque tenemos un Dios grande. Parece que algunos no lo creen. Créalo, hermano, cambie esa mentalidad. Oh, yo creo que alguien tiene que elevar esa alabanza y decirle, yo lo creo. Aunque mi mente diga no, yo voy a decir que sí, yo lo creo. Los voy a devorar como pan. Y hermano, me encanta la actitud del apóstol Pablo. Este hombre está encarcelado y él cita cuando la iglesia trae presentes. Allá a la celda llegan ciertos presentes. Él dice, oh, gracias a Dios que ustedes han revivido el cuidado de mí. Yo sé que les faltaba la oportunidad, pero cuando se dio la oportunidad, gloria a Dios. Y dice que no lo digo por escasez o porque tenga necesidad, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente como para padecer necesidad. Hermanos, él está diciendo que él está enseñado a vivir como sea. A veces nos quejamos porque no tenemos una cosa. Algunos se quejan porque no tienen aquello o esto. Y hermanos, no disfrutan lo que tienen. Y el apóstol Pablo dice, yo estoy enseñado a vivir como sea, teniendo o no teniendo, con abundancia o sin abundancia, con provisión o sin provisión. Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí viene esa palabra, Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay dos tipos de mentalidad: mentalidad de insecto o mentalidad del reino de Dios. Mi esposa puso un estado donde decía
de que en el reino de Dios cambian las cosas. Un libro que compramos cuando fuimos a Barcelona fue Débil pero ungido. Es una bendición. Y hermanos, el pastor Elías dice en el libro que en el reino de Dios es distinto todo. Porque en el reino de Dios el débil es fuerte. ¿Cierto? Tenemos paz en medio de la tormenta. Para usted vivir, tiene que morir. En el reino de Dios cambian todas las cosas, hermanos. Es diferente lo opuesto. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, que es lo opuesto. Hay que tener una mentalidad de reino, del reino de Dios. Y la mente es como un aeropuerto donde aterrizan aviones de muchos lugares. Pero al igual que el aeropuerto, debemos de poner un controlador, que es el Espíritu Santo, para que aterricen solo los autorizados. Los pensamientos son como las aves, alguien decía, que estén volando sobre un árbol que vienen a bajar y hagan nido. No podemos dejar que bajen y hagan nido. Al igual que pongan huevos y ellos den a luz, especies de su naturaleza. Es decir, que los pensamientos pueden venir por encima de nosotros, pero no podemos dejar que ellos lleguen y hagan nido y pongan huevos. Los pensamientos, hermanos. Santiago 1:13 nos habla acerca de que Dios no tienta a nadie y Él no puede ser tentado por el mal. Él dice en Santiago 1:13 que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, que el pecado que hay en nosotros nos puede seducir y atraer de lo que hay delante. Es por eso que tenemos que hacer morir las obras de la carne y vivir en el Espíritu. Y él sigue diciendo, mire lo que sigue diciendo, ojalá lo proyecten. Cuando alguno es tentado, no lo diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Siga. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, mire, la concupiscencia después que ha concebido. Mire, la concupiscencia después que ha concebido. Hermanos, nadie peca de la noche a la mañana. Cuando alguien peca es porque algo se está gestando. Es lo que está dando a entender el escritor o el apóstol. Es decir, que él pone el ejemplo de una mujer en embarazo. El pecado es igual. Cuando llega a la mente se consiente, usted lo concientiza y forma un panorama mental en su mente, y eso se va gestando, se va gestando, se va gestando, y dice que da a luz el pecado, sale. Y luego dice, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, porque la paga del pecado es. Por eso hay que tener cuidado con lo que estamos pensando, alimentando nuestra mente, hermano, porque todo lo que sube baja, pero también todo lo que entra a nuestro corazón, nuestra mente, también sale. Como lo dije anteriormente, debemos de pensar qué estamos pensando, pues los problemas de muchas personas tienen sus raíces de patrones de pensamientos. Es decir, tienen estructuras, tienen códigos, tienen cantidades de cosas en su mente, hermanos. Y Satanás ofrece ideas torcidas. La Biblia dice que hablando de la sabiduría de terrenal, diabólica, que no viene de Dios, hay sabiduría terrenal, animal y diabólica, dice la Biblia. Y debemos identificar cuáles son los aceptables, los pensamientos aceptables para Dios y cuáles no. Nuestro texto nos dice, es muy claro, tenemos que conocer la palabra de Dios lo suficientemente bien como para ser capaces de comparar lo que tenemos en la mente como lo que tiene el Dios en la mente de Él. Porque nuestro Dios tiene una mente y una voluntad. Dice la Biblia, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Es decir, que Dios tiene un pensamiento para ti y para mí. Él tiene una voluntad para ti y para mí.
Él tiene un plan para cada uno de nosotros. De alguna manera, esa es la multiforme gracia de Dios, que la voluntad para mi vida no es la misma que para usted. Sí, eso es lo que da a entender la palabra. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Dice la Biblia. Ay, hermano, insondables son sus caminos e inescrutables son. Dios es insondable, sus pensamientos, y dice que su entendimiento no hay quien lo alcance. Y algo que necesitamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón es la palabra de Dios, grabada y esculpida en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es la mente de Dios. O sea que lo que Dios transmitió al hombre para que lo recibiera o lo acogiera es un extracto puro, un legado para que el hombre lo tomara, que es la palabra de Dios. La Biblia dice que el apóstol Pablo aconsejó a Timoteo y le dijo, la palabra de Dios te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice que útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere que sepamos y aprendamos la palabra de Dios, hermanos, para que tengamos su mentalidad, o sea, para que pensemos como Dios quiere que pensemos. Todo el tiempo no hay que pensar lo malo. Por eso el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Usted anduvo hoy como Cristo. Pensó, yo no sé, pero yo a veces digo, ¿qué haría Cristo en esta situación? Yo me pongo a pensar, ¿qué haría, Señor, aquí? Pero volviendo a nuestro texto de 2 de Corintios, podemos entender que Satanás levanta fortalezas o pensamientos que nos mantienen atados, prisioneros, debido a ciertas maneras de pensar, y es ahí donde debemos de pelear la buena batalla de la mente. La buena batalla de la mente consiste en no argumentar con el diablo. Hay gente que argumenta con el diablo. Y eso pasó en el huerto del Edén, en Génesis 3, donde la Biblia nos habla acerca de la caída del hombre, donde la serpiente, quien es el diablo, le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, y usted sabe toda la historia. Hermanos, Satanás engañó a Eva con astucia. Y la Biblia nos dice en Génesis 3, capítulo 4, que la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí hay algo interesante que notar, hermanos, porque Satanás siempre te va a mostrar verdades acompañadas de mentiras. Satanás siempre va a ofrecer ideas torcidas. Si usted mira la palabra de Dios, Satanás le está diciendo, no van a morir. Pregunto, ¿murieron? Murieron espiritualmente y luego murieron físicamente. Murieron, los engañó. La segunda mentira fue que iban a ser como Dios. Pregunta, ¿fueron como Dios? No. Antes, al contrario, murieron. Pero les dijo dos verdades: serán abiertos vuestros ojos, y lo otro, sabiendo el bien y el mal. Es decir, que Satanás ofrece mentiras con ciertas verdades, como para que usted coja el anzuelo. Usted dice, uy, eso se ve como que sí, eso es verdad. Esa iglesia como que ahí hablan como que la verdad y como que predican la verdad. Hermanos, Satanás hoy en día ese ha sido un fundador de iglesias tremendo. Ha fundado iglesias como pare de sufrir. Pare de sufrir. Aquí usted va a parar de sufrir. Otro, creciendo en desgracia. Otra iglesia. En gracia, perdón, creciendo en gracia.
Hermanos, Él ha fundado cantidades de iglesias y eso es cumplimiento de la palabra. Doctrinas erradas, dice la Biblia, doctrinas de demonios, doctrinas torcidas. Satanás es alguien que tragiversa la palabra. Usted lo sabía, vamos a mirar. Él quiere que discutamos con Él, nos ofrece teorías, razonamientos, argumentos. Y ese es el peor error. Lo que debemos hacer es llevar cautivo nuestros pensamientos a Cristo, para que le obedezcamos solo a Él, al Señor Jesús. Cualquier pensamiento que no se alinee con la palabra de Dios no es de Dios, hermanos. Cuando empieza a tener dominio sobre nuestros pensamientos, comienza a pensar usted como a Dios piensa. Cuando Dios toma su mente, usted empieza a pensar como Dios quiere que piense. Comenzamos a alinearnos a la voluntad de Dios, y es entonces que vamos a poder caminar de acuerdo al plan de Dios para nuestra vida. Con el enemigo no se debe dialogar, sino que se debe de aplicar en la palabra de Dios. Y es lo que vemos en Mateo 4:2. Nos habla acerca del Señor Jesucristo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Biblia, tuvo hambre, imagínense. Le dio hambre y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y ahí es donde el Señor Jesús le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan viviremos, hermanos. Esta palabra es alimento de vida. Gloria a Dios por los que estamos oyendo la palabra de Dios, porque en esta hora nos estamos fortaleciendo. En esta hora nos estamos nutriendo. Usted está levantando su ánimo, su fe. La fe viene por el oír. La palabra nos nutre, la palabra nos alimenta, nos da crecimiento. Oh, alguien que diga: yo anhelo y deseo como niño recién nacido la leche no adulterada. Necesitamos desear la leche no adulterada. Dice el profeta que vendrán días cuando el hombre no tendrá sed de agua ni pan de comer, sino hambre y sed de la palabra de Dios. Alguien tiene que tener sed y hambre de la palabra de Dios y tiene que decir: yo quiero palabra. La palabra de Dios es tan dulce como la miel, dice el salmista. Pero la Biblia sigue diciendo que luego Satanás lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, escrito está. Y los eruditos o los teólogos dicen que él citó todo el Salmo 91. Y hermanos, Jesús pudo sentir lo que es el suicidio. Imagínense, lo subió al pináculo y le dijo: échate abajo, suicídate, en pocas palabras. Yo no sé usted, pero yo recuerdo una vez iniciando en el evangelio y estaba pasando una situación, porque todo aquel que es bautizado a sus inicios pasa por el desierto, hermanos. Todo el que llega al evangelio y recién bautizado pasa como por ese desierto de la tentación. Y ahí estaba yo en un quinto piso sin saber qué hacer. Me habían acontecido cosas y resulta que yo escuché una voz que me dijo: tírese abajo. Pero obviamente si me hubiera tirado abajo no estaría aquí. Yo no le hice caso. Pero hermanos, Jesús sintió eso, el suicidio. Y es ahí donde el enemigo le dice: escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Es decir, Satanás le está diciendo la palabra porque él se la conoce y él la está tragiversando. O sea, Satanás te está poniendo la palabra en otro sentido. Como quien dice: tírese que Dios lo va a sostener. Hermano, eso no es así. Y es ahí donde el Señor le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesucristo es Dios. No tientes a Dios. Ojalá alguien, yo pensé que iban a saltar. No tentarás al Señor tu Dios.
Y otra vez lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto me ha sido dado. Si postrado me adorares, también te lo doy. Y es algo tremendo porque, o sea, el enemigo, todos los reinos son de él. Con razón dice la Biblia que es el Dios de este siglo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque en el huerto el hombre hizo el peor negocio. Fue cederle el dominio y la autoridad a Satanás cuando pecó. Es por eso que él dice: esto me ha sido dado. El hombre le cedió porque el hombre era mayordomo de todo el mundo. Y al pecar le cedió autoridad a Satanás. Y es ahí donde viene mi Cristo y subyuga a Satanás como la hormiga a un pie. Oh, mi Cristo es todopoderoso. Él subyugó la muerte, no lo pudo retener. Suelto los dolores de la muerte. He aquí yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Oh, dele un aplauso al todopoderoso. Jesucristo es su nombre. Él es el todopoderoso. Y es ahí donde él le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Es decir, que el diablo le sirve al Señor. Y lo podemos ver en Job, hermanos, cómo Job padeció, y luego dice la Biblia que Dios le añadió 140 años más. Y dice que vio la segunda y la tercera y la cuarta generación y murió lleno de días. Hermano, eso hace Dios. Todo lo que el diablo, como dice el cántico, hace para ti, Dios lo pone para bien. Todo lo que el enemigo quiera hacer contigo, Él lo pone para bien. Y es por eso que debemos de renovar nuestra mente con su palabra. Porque a veces cualquier situación que nos acontece, como que a veces uno se achicopala, se pone cabizbajo. ¿Por qué a mí? ¿Qué pasa? Yo estoy sirviéndote, yo estoy buscándote. Yo he conocido gente que le he predicado en sus hogares y dice: desde que conocí al Señor me pasan cosas, yo mejor me salgo de este camino. Desde que, claro, hermano, desde que usted busca a Dios se volvió objetivo del diablo. El diablo lo anda buscando como león rugiente para devorarlo. Él no quiere que usted se alinee en los planes de Dios. Él no quiere que le lleguen las bendiciones de lo alto. Él no quiere que usted sea libre. Él quiere que cuando usted salga de aquí vuelva a la cantina, al prostíbulo, vuelva a lo mismo. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Jesús vino a libertar al cautivo. Él vino a pregonar libertad. Hay libertad. Donde está su Santo Espíritu, ahí hay libertad, hay libertad, hay libertad. El Señor vino a eso, a libertarnos, hermanos. No importa las ataduras que tenga de Yemayaba, Balao, hermano, nuestro Cristo es mucho más grande y más poderoso. Él es el grande de los grandes. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el alto y sublime. Él atiende al humilde. Su trono está en los cielos y la tierra es el estrado de sus pies. Él es grande. Dios es grande, hermanos. Qué bueno cuando alguien como que nos codea y nos dice: hermano, tranquilo, Dios está con nosotros. Dios es grande. Yo te digo en esta mañana: Dios es grande. Él tiene el control sobre tus problemas. El diablo quiere mandar dardos, pero ponle el escudo de la fe, con el cual podéis apagar los dardos del maligno. Tenga fe, tenga fe, tenga fe. El justo vivirá por fe. Tenga fe. Es por eso, hermanos, que no nos podemos conformar a este siglo. Dice la Biblia, Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes con lo que sabes de la palabra de Dios. No te conformes con lo que has aprendido, lo cual es una bendición, pero transformaos. O sea, cuando un gusanito pasa de capullo a mariposa,
Eso es conocido como la etapa de metamorfosis, como una transformación, hacer algo o alguien cambie de forma o aspecto, hacer que algo cambie o sea distinto, pero sin alterar totalmente sus características esenciales. Pero aparte de transformados, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra renovación o renovar es volver algo a su primer estado, dejarlo como nuevo, restablecer algo que se había interrumpido, sustituir cosa vieja por otra nueva de la misma clase, reemplazar algo. Cuando usted no se conforma a este siglo, sino que se transforma por medio de la renovación de su entendimiento, ese entendimiento que ha sido transformado, renovado, su mente va a tener la facultad y le va a permitir aprender, entender y razonar que las decisiones que usted toma van a ser determinadas, real, comprobadas en la buena voluntad perfecta y agradable de Dios. Es decir, en la perfecta voluntad de Dios y no la mía. Oh, que el Señor nos ayude a cambiar ese chip viejo, Windows 95, y nos ponga 5G espiritual en nuestra mente para que entendamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que continuar sembrando buenas cosas en nuestra mente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay que conquistar el terreno de nuestra mente. El enemigo tal vez ha robado y se ha querido meter y minar. Tal vez alguien ha invadido en su mente y hay que sacarlo en el nombre de Jesús. Hay que sacar las dudas en el nombre de Jesús. Hay que sacar esa mentalidad de langosta en el nombre de Jesús, que no se puede. Ay, no es que no se puede. Ay, es que me siento mal. Hay que sacar ese pensamiento en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes que creerle a Dios. El enemigo quiere programar las mentes poco a poco, y una de las artimañas que él utiliza son las ideologías. Esas ideologías se transforman en actitudes, y esas actitudes se transforman en hábitos, y esos hábitos marcan nuestro destino. Por eso el apóstol Pablo decía: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y no conforme a los rudimientos del mundo, y no Cristo. Es decir, hermano, estas sutilezas que son huecas, es decir, no tienen nada. Usted ve a filósofos, ve a gente que habla intelectualmente, gente doctorada. Yo hablaba con un compañero de trabajo y me hablaba: tú sabes esto, tú sabes aquello, tú sabes esto. Yo le digo: de eso no sé nada. Hábleme de la palabra de Dios. Hábleme de eso. Y me hablaba de historias, que la historia y esto. Ah, bueno, sí, la historia, pues le tengo una. Mi Cristo dividió y partió la historia en dos. Cuando usted va a los libros de historia, usted encuentra antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, que el Cristo de la gloria tiene un antes y un después de la historia. Él existió, Él es real. Aunque usted diga que no, Él es real. Y dijo: si es así, hermanos, nadie puede refutar contra el Cristo de la gloria. Es por eso que la gente, cuando escuchaba a Esteban, el mejor mensaje hermenéutico, usted lo puede ver en el libro de los Hechos, dice que le resistían, no lo podían resistir con la sabiduría con que hablaba, y crujían los dientes. Hermanos, cuando hay un buen mensaje, la gente va a crujir los dientes. Nadie va a aplaudir, nadie va a alabar, pero gloria a Dios porque estamos en la iglesia del Señor. Aquí todo el mundo sabe que la gloria del Señor está aquí, que la palabra es buena, que la palabra es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. El enemigo quiere programar las mentes. Y el Señor hablándoles a su pueblo: ya aterrizo este avión, hermanos, ya. Acerca de las bendiciones. Acerca en Deuteronomio 7:22. Dice: Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. Eso le dijo Dios a Israel: poco a poco las va a echar.
No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumente contra ti. Es decir, hermano, poco a poco a ir derribando esas murallas, esas fortalezas, con la palabra de Dios. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra de Dios tiene el poder de desplazamiento, poder para destruir, poder para renovar, poder de resurrección, poder de traer vida. La palabra de Dios tiene el poder de restaurar, sanar. La palabra es tan poderosa, hermanos, que Dios habló y se creó todo. Él mandó y fueron creados. Dice que la palabra en Hebreos 1:3 se sostiene. El mundo se sostiene por la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Es decir, que la fe tiene entendimiento, hermanos. La fe entendemos que el mundo fue constituido. Él mandó y fueron creados. Él dijo y fue creado. La palabra de Dios es tan poderosa, hermanos, que él simplemente, el centurión le dijo: di la palabra y mi siervo sanará. La palabra llegó y sanó. Hermano, la palabra de Dios es tan poderosa que si usted la cree, cuando llegue a casa va a tener su bendición. Hermano, la palabra de Dios es poderosa. Póngase sobre sus pies. Algo que necesitamos es que la palabra de Dios derribe todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa es la batalla que usted y yo tenemos. Muchas veces con personas que no tienen la misma fe suya y mía, y soltamos la palabra y la gente quiere como argumentar, porque hay rudimientos mentales, hay ideologías, hay pensamientos, hay filosofías mentales. Incluso en la iglesia, hermanos que vienen a la iglesia, no todo lo digieren. Y es la palabra de Dios. Y es como si anduvieran en un buffet, escogiendo: esto me lo llevo, esto me lo como, esto sí, esto no, cuando toda la palabra es digna de ser recibida, dice la Escritura. Toda la palabra, hermanos. Cuando hablamos de la palabra de Dios, es para abrazarla toda. Y esa es la que va a edificar nuestra mente y corazón. Es por eso que necesitamos que la palabra de Dios penetre hasta partir los huesos, los tuétanos. La palabra de Dios es esa. Ella corta dos filos, corta allá y corta acá. Tiene el poder de partir el alma y el espíritu. Imagínense, lo único que divide al hombre y lo pone en dos, es decir, su ser carnal y espiritual, lo divide aparte, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa, hermanos, que es de dos filos, parte allá y acá, parte el alma y el espíritu. Es por eso, es decir, las emociones, cuando hablamos del alma, hablamos de las emociones. Algo que necesitamos es que la palabra de Dios nos alinee nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que sentimos, la palabra de Dios. Yo quiero que elevemos una oración en el nombre de Jesús. Si usted quiere pasar aquí, gloria a Dios. Yo quiero elevar una oración. Yo quiero orar por la mente de todos los que estamos aquí, por la mente de la iglesia. Yo quiero orar por la mente de todos, hermanos. Yo no sé usted, pero yo siento tanto la presencia de Dios. Tal vez algunos están cansados.
pero sacúdase un poquito y haga el esfuerzo, y vamos a orar por nuestras mentes y nuestros corazones. Necesitamos que Dios, a través de su palabra, penetre hasta lo más profundo. Necesitamos que la palabra de Dios penetre. Cuando la palabra de Dios penetra a nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, lo único que podemos decir es: me rindo, Señor, ¿qué puedo hacer? Es tu palabra. Yo no sé usted, pero cuando yo oigo la palabra de Dios, yo temo, hermano. Eso dijo el salmista: oí tu palabra y temí. Ojalá cuando escuchemos la palabra, yo cuando alguien por ahí suelta una palabra, yo como que me estremezco. En la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. La palabra de Dios, la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a elevar esta oración. Levante sus manos. Cuando yo invoque el nombre de Jesús, empecemos esta oración. Levante su voz y dígale: Señor, yo necesito tu palabra en mi corazón. En mi mente van a llegar momentos donde usted lo único que lo va a salvar, hermano, es la palabra. Si usted no dice la palabra, está perdido. Lo único que lo va a salvar es la palabra. En el nombre de Jesús, Dios nuestro, estamos en tu presencia. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Te damos gracias en esta hora, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, tu inmenso amor. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Hemos oído tu palabra y hemos temido. Yo oí tu palabra y temí, y se estremeció mi cuerpo, Señor. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra la amo, Señor, y para siempre está firmada en los cielos. Enséñanos, oh Dios, a guardar tu palabra, a atesorar tu palabra, a que la tengamos como fundamento y piedra principal, angular en nuestro corazón. La palabra de Dios, que cuando estemos en escasez podamos decir: joven fui y envejecí, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Que cuando nos sintamos atribulados podamos alzar nuestros ojos a los montes y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Que cuando estemos enfermos podamos decir: Jehová es mi sanador, Él es quien me sana. Yo tengo un sanador y médico por excelencia. Sí, tengo un seguro médico, pero yo tengo el médico de los médicos, y su nombre es Jesucristo. Si tú estás enfermo en esta hora, Él te sana. Si estás atado en esta hora, Él te desata las ligaduras que tengas. Por la palabra, por la palabra. Di la palabra, di la palabra, Señor, y mi criado sanará. Di la palabra nomás. Oh, un hombre llegó y le dijo: si quieres puedes limpiarme de la lepra. El Señor le dijo: si quiero. Se limpió. Y el Señor lo limpió, lo tocó y lo limpió. Una locura. El Señor es puro, hermanos. Él es puro, Él es puro, Él es puro. Él es puro, Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Esa esperanza gloriosa de su manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un día se va a tocar la trompeta. Al final del día se va a tocar la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego los que hayamos quedado seremos juntamente arrebatados para recibir al Señor en el aire, para estar siempre con Él. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos, yo te aliento, mi hermano. El Señor Jesucristo viene pronto. Que vuestras lámparas estén encendidas y no falte aceite, no falte aceite. Necesitamos aceite del Espíritu. Necesitamos el aceite del Espíritu Santo en esta hora. Oh, gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, tú eres bueno.